Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bond Street, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Muy buenas tardes, queridos hermanos de la CEL allá en Londres. Un saludo muy especial desde aquí de Ecuador. Que Dios les bendiga grandemente. Muy agradecidos por todo lo que están haciendo. Mi esposa Maida también les envía un saludo muy especial. Y también queremos saludar a todos los amigos y amigas, hermanos en Cristo Jesús que nos están escuchando por medio de este audio. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra les continúe bendiciendo y espero con la ayuda de Dios que en esta tarde aquí en Ecuador podamos ser de bendición para ustedes, que la santa palabra, que es viva y eficaz, que nos está hablando de muchas maneras nos está llamando la atención. Dios quiere que nadie se pierda en lo posible, que todos procedamos al arrepentimiento, que tanto el pueblo cristiano como no cristiano procedamos y nos esforcemos por buscar la santidad en todo tiempo. Los tiempos son malos, los tiempos son cada vez más difíciles y los tiempos cada vez flaquean más. Y el tema de esta prédica le he puesto por título precisamente Vacas Flacas y está basado en el libro de Génesis 41 del 1 al 36. Son muchos versículos, pero trataremos de saltarlos, ¿sí? para así poder hacer menos tiempo con la ayuda del Señor. Quiero darle muchísimas gracias a nuestro amado pastor Edgar, también nuestro amado hermano Francisco, que Dios les bendiga grandemente. A John Perse también, que el Señor le bendiga en gran manera. Gracias por las prédicas, por los sermones, por los mensajes que Dios pone en sus corazones. Hermano John Castro también, felicidades, que el Señor me los bendiga. Y a todos ustedes, hermanos, miembros de la congregación, directores, colaboradores, etcétera, que el Señor me los bendiga en gran manera. Bueno, quisiera entonces a continuación empezar a leer entonces de Génesis, el libro de Génesis 41. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, se estaban pastando, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas, o sea que parecían momias de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, o sea que estaban en el mismo lugar.
y que las vacas de feo aspecto y adjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, o sea, qué alivio. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, he aquí que era solamente un sueño, como quien diciendo, qué alivio. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y le sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretar de ti. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían desde ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté y vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían desde ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. ¿Quién ha mostrado a Faraón? Dios, lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían
tras ella son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. ¿Quién va a hacer estas cosas? Dios. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Por tanto, provéase ahora Faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. O sea, la quinta parte es como el 20%. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Gloria al Señor. Ahora, queridos hermanos, para entender un poquito más, quisiera remontarme un poquito a la historia de José. Lo que estaba ya escrito en la historia de Dios para salvar el mundo de aquel entonces, del hambre que sobrevenía sobre la tierra, el instrumento o el vaso que Dios usaría sería precisamente José, el hijo de Jacob o el hijo de Israel, porque acuérdense que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. José es un tipo también de Jesucristo. Jesucristo vino a cumplir una misión, y la misión era salvar al mundo pecador. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. José fue también llevado a Egipto, pero fue con un propósito, y el propósito era de salvar a muchos del hambre que se avecinaba, y también eso incluía a sus familiares. La historia empieza así. José tenía 17 años de edad cuando él también pastaba con sus hermanos las ovejas, ¿cierto?, de su padre Jacob o Israel. Israel también, su padre, hizo a José una túnica de muchos o diversos colores, la cual sus hermanos miraron todo eso, se llenaron de celos, de ira, y le comenzaron a odiar. También sus hermanos le tenían mucha envidia, a tal grado que les decían: ahí viene el soñador. Él les contó un sueño donde estaban en el campo y ataban manojos en el campo, y el manojo de él estaba tan firme y alto que no se inclinaba, y en cambio los atos de sus hermanos, que eran 11 atos, se inclinaban sobre el hato que él tenía. También él mismo les contó otro sueño, el cual peor los llenaba de ira y de envidia y de odio, donde dice que el sol y la luna
y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Qué tremendo, ¿cierto? Tal grado que Jacob, su padre, le dijo: entonces quiere decir que nosotros, o sea, tu madre y yo y tus hermanos, nos vamos a humillar y te vamos a rendir homenaje a ti. Y, y, y los hermanos de José fueron a pastar las ovejas a Siquén también, y luego su padre Israel lo mandó nuevamente también a que vaya atrás a José con ellos, y el propósito era para que vaya a mirar las ovejas y los vaya a mirar a ellos, a sus hermanos, a ver qué estaban haciendo, porque no tenía mucha confianza. Entonces cuando ellos lo vieron llegar, y obviamente no los encontró en Siquén, sino que un varón lo guió y les dijo que ellos habían pasado a Dotán. Y cuando ellos llegaron, lo conspiraron contra él para matarle. Pero cuando se enteró Rubén, su hermano primogénito, de lo que ellos iban a hacer, entonces de derramar sangre inocente, él les dijo que no lo hicieran porque era sangre de su propia sangre, de su hermano. Entonces le dijo: ¿por qué no lo metemos a esa cisterna que está vacía? Y bueno, y el plan de Rubén también era sacarlo luego después y enviarlo al padre. Entonces sucedió que cuando llegó José, obviamente le quitaron la túnica que su padre le había hecho y luego lo tiraron a esa cisterna, tal como lo dijo Rubén. Pero mientras comían pan, alzaron los ojos y vieron a unos madianitas o ismaelitas que venían. Eran mercaderes que llevaban mercadería a Egipto. Entonces Judá dijo que para matarlo, que mejor lo vendamos, y así sacaban más provecho, y así fue. Lo sacaron y lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata. A Jesucristo también lo vendieron por 30 monedas de plata. Entonces tomaron la túnica, la rasgaron para hacer de cuenta que una fiera salvaje le había devorado, y luego degollaron un animalito, un cordero inocente, y lo ensangrentaron a esa túnica y se la enviaron a su padre. Ahora, llevado José a Egipto, fue vendido a Potifar, un oficial, un capitán de la guardia. Era un varón egipcio que se lo compró a los ismaelitas. Y dice que la mano del Señor, Dios del cielo y de la tierra, estaba sobre José, y Potifar miraba todo eso, porque todo lo que José hacía era próspero. Entonces Potifar puso en las manos de José más bien su casa, sus campos, los animales, etcétera, etcétera, al gobierno de José, excepto su esposa. Entonces la mujer de Potifar puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo, porque José era bien parecido, o sea, guapo, buen físico, buen aspecto, dice la escritura. Y como José no quiso hacerlo, dijo: no voy a hacer eso contra mi Dios, ni contra mi amo, pues él me ha dado toda la confianza, y lo que él más temía era ofender a Dios, desobedecer a Dios. Entonces la mujer, enfurecida, lo acusó que él quería burlarse y aprovecharse de la confianza que Potifar le había dado. Potifar, enterándose del testimonio de todo lo que su mujer le contó, le echó a la cárcel. Pero a pesar de que lo echó a la cárcel, vemos otra vez más que la mano de Jehová estaba sobre José, y extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del carcelero. ¿Y qué hizo el carcelero? El carcelero le entregó en manos de José todo el cuidado de los presos que había en la cárcel, y de los que vendrían también. Gloria a Dios. Los que vendrían sería lo que vamos a ver ahorita,
el copero y el panadero del palacio de Faraón. Entonces José hasta ahí tenía 17 años, digamos, cuando lo llevaron, y hasta ahí más o menos ya tenía 28 años, o sea, 11 años de estar ahí en la casa de Potifar gobernando. Y aconteció que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra el rey y fueron llevados a la cárcel donde estaba José, y el copero tuvo un sueño y el panadero también tuvo un sueño. Qué tremendo. Y luego le contaron a José y Dios le dio la interpretación. El copero volverá a su cargo, o sea, como jefe de los coperos, y el panadero sería ahorcado o colgado. José le dijo al copero que se acordaría de él cuando sea devuelto su cargo de jefe de los coperos, pero lamentablemente el copero se olvidó totalmente, como todo ser humano. Pero gloria a Dios que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Ahora, queridos hermanos, para entender un poquito más, quisiera remontarme un poquito a la historia de José. Lo que estaba ya escrito en la historia de Dios para salvar el mundo de aquel entonces, del hambre que sobrevenía sobre la tierra,
el instrumento o el vaso que Dios usaría sería precisamente José, el hijo de Jacob o el hijo de Israel, porque acuérdense que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. José es un tipo también de Jesucristo. Jesucristo vino a cumplir una misión, y la misión era salvar al mundo pecador. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. José fue también llevado a Egipto, pero fue con un propósito, y el propósito era de salvar a muchos del hambre que se avecinaba, y también eso incluía a sus familiares. La historia empieza así. José tenía 17 años de edad cuando él también pastaba con sus hermanos las ovejas, ¿cierto?, de su padre Jacob o Israel. Israel también, su padre, hizo a José una túnica de muchos o diversos colores, la cual sus hermanos miraron todo eso, se llenaron de celos, de ira, y le comenzaron a odiar. También sus hermanos le tenían mucha envidia, a tal grado que les decían: ahí viene el soñador. Él les contó un sueño donde estaban en el campo y ataban manojos en el campo, y el manojo de él estaba tan firme y alto que no se inclinaba, y en cambio los hatos de sus hermanos, que eran 11 hatos, se inclinaban sobre el hato que él tenía. También él mismo les contó otro sueño, el cual peor los llenaba de ira y de envidia y de odio, donde dice que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Qué tremendo, ¿cierto? Tal grado que Jacob, su padre, le dijo: entonces quiere decir que nosotros, o sea, tu madre y yo y tus hermanos, nos vamos a humillar y te vamos a rendir homenaje a ti. Y los hermanos de José fueron a pastar las ovejas a Siquén también, y luego su padre Israel lo mandó nuevamente también a que vaya atrás a José con ellos, y el propósito era para que vaya a mirar las ovejas y los vaya a mirar a ellos, a sus hermanos, a ver qué estaban haciendo, porque no tenía mucha confianza. Entonces, cuando ellos lo vieron llegar, y obviamente no los encontró en Siquén, sino que un varón lo guió y les dijo que ellos habían pasado a Dotán, y cuando ellos llegaron conspiraron contra él para matarle. Pero cuando se enteró Rubén, su hermano primogénito, de lo que ellos iban a hacer, entonces de derramar sangre inocente, él les dijo que no lo hicieran, porque era sangre de su propia sangre, de su hermano. Entonces le dijo: ¿por qué no lo metemos a esa cisterna que está vacía? Y bueno, y el plan de Rubén también era sacarlo luego después y enviarlo al padre. Entonces sucedió que cuando llegó José, obviamente le quitaron la túnica que su padre le había hecho y luego lo tiraron a esa cisterna, tal como lo dijo Rubén. Pero mientras comían pan, alzaron los ojos y vieron a unos madianitas o ismaelitas que venían. Eran mercaderes que llevaban mercadería a Egipto. Entonces Judá dijo que para matarlo, que mejor lo vendamos, y así sacaban más provecho, y así fue. Lo sacaron y lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata. A Jesucristo también lo vendieron por 30 monedas de plata. Entonces tomaron la túnica, la rasgaron para hacer de cuenta que una fiera salvaje le había devorado, y luego degollaron un animalito, un cordero inocente, y lo ensangrentaron a esa túnica y se la enviaron a su padre. Ahora, llevado José a Egipto, fue vendido a Potifar, un oficial, un capitán de la guardia,
era un varón egipcio que se lo compró a los ismaelitas. Y dice que la mano del Señor, Dios del cielo y de la tierra, estaba sobre José, y Potifar miraba todo eso, porque todo lo que José hacía era próspero. Entonces Potifar puso en las manos de José más bien su casa, sus campos, los animales, etcétera, etcétera, al gobierno de José, excepto su esposa. Entonces la mujer de Potifar puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo, porque José era bien parecido, o sea, guapo, buen físico, buen aspecto, dice la escritura. Y como José no quiso hacerlo, dijo: no voy a hacer eso contra mi Dios, ni contra mi amo, pues él me ha dado toda la confianza, y lo que él más temía era ofender a Dios, desobedecer a Dios. Entonces la mujer, enfurecida, lo acusó que él quería burlarse y aprovecharse de la confianza que Potifar le había dado. Potifar, enterándose del testimonio de todo lo que su mujer le contó, le echó a la cárcel. Pero a pesar de que lo echó a la cárcel, vemos otra vez más que la mano de Jehová estaba sobre José, y extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del carcelero. ¿Y qué hizo el carcelero? El carcelero le entregó en manos de José todo el cuidado de los presos que había en la cárcel, y de los que vendrían también. Gloria a Dios. Y los que vendrían sería lo que vamos a ver ahorita, el copero y el panadero del palacio de Faraón. Entonces José hasta ahí tenía 17 años, digamos, cuando lo llevaron, y hasta ahí más o menos ya tenía 28 años, o sea, 11 años de estar ahí en la casa de Potifar gobernando. Y aconteció que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra el rey y fueron llevados a la cárcel donde estaba José. Y el copero tuvo un sueño y el panadero también tuvo un sueño. Qué tremendo. Y luego le contaron a José y Dios le dio la interpretación. El copero volverá a su cargo, o sea, como jefe de los coperos, y el panadero sería ahorcado o colgado. José le dijo al copero que se acordaría de él cuando sea devuelto su cargo de jefe de los coperos, pero lamentablemente el copero se olvidó totalmente, como todo ser humano. Pero gloria a Dios que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Entonces quiero seguir ahí con el capítulo 41, verso 1, donde dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño que le parecía que estaba junto al río. Yo quiero ir así rapidito. O sea, lo que a lo mejor a veces no podemos entender, o si leemos aquí, no, esta historia es bien triste y es dura a la vez, ¿cierto? Donde pienso que José atravesó muchas dificultades, mucho dolor, mucha tristeza, estar apartado de su familia durante sería ahí 13 años, o hasta ahí póngale 10, 11 años, 12, porque 13 años más o menos estuvo él ahí sin poder ver a su familia, sin saber de su padre, qué estaría pensando de su padre, etcétera, etcétera. Sabe que muy, muy duro y muy triste mirándolo humanamente, pero sabe que detrás de todo esto Dios tenía un plan muy maravilloso. Querido hermano, ¿qué le quiero decir? Que en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de las tristezas, de las desesperanzas, etcétera, en medio de lo que usted pueda estar atravesando, créamelo, que el Señor lo está mirando
pero el Señor a la vez está tratando con nuestro carácter, está tratando con nuestra vida espiritual. Aquí vemos que José tenía un don de Dios, y ese don de Dios era el dar la interpretación a los sueños. Querido hermano, pero ¿sabe qué? A Dios más le importaba formar el carácter, formar la vida espiritual de José antes que él empezara a ejercer ese don. De la misma manera, querido hermano, usted tiene esos dones, esos talentos naturales que Dios le ha dado, como de cantar, como de tocar instrumentos musicales, el don de poder predicar, el don de poder enseñar, el don de evangelizar, etcétera, etcétera. Tantos dones que Dios ha dado a sus hijos, ¿cierto? Al pueblo redimido. Pero ¿sabe qué? Antes que los dones, el Señor quiere formar nuestro carácter, nuestra vida espiritual, y una vez formado ya, entonces ahí sí recién, porque eso va a ser eficaz. Y eso es lo más importante, porque aquí vemos cómo Dios trató a José. También usted puede ver la historia de Moisés, cómo trató con la vida de Moisés, de Elías y de todos estos hombres de Dios, cómo fueron probados. Entonces, querido hermano, ¿sabe qué? Cuando uno está atravesando situaciones, llámese enfermedad, escasez, o situaciones quizá más extremas que esas, créame lo que el Señor está tratando con su vida espiritual. El Señor está formando su carácter suyo, lo está formando para que se forme conforme al carácter de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces tuvo un sueño al faraón y le parecía estar en un río. ¿Sabe qué? El río para ellos, eso era como un dios, o sea, el dios de la abundancia, el dios que fertilizaba la tierra, y había mucho producto. De hecho, esa tierra era muy deseada por muchas otras naciones y pueblos aledaños que no eran de egipcios. Entonces las vacas, de la misma manera, ellos las veneraban como que si fuese algo así como un dios que les daba la leche, que les daba sus beneficios, que ellas podían darles su carne, etcétera. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que otras de ellas subían del río, y otras 7 vacas de feo aspecto y adjuntas de carne, y que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y adjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y el faraón despertó de ese sueño. A mí lo que me llama la atención, querido hermano, de que no se quedó ahí, si me entiende. Cuando es revelación de Dios, Dios le da un rema a usted, le da una doble confirmación. Inclusive la misma palabra dice que en boca de 2 o de 3 testigos. De la misma manera, aquí no quedó, porque dice que se volvió a dormir y de nuevo soñó. Y ahora soñó, dice que la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas y despertó, Faraón, y aquí que solamente era un sueño. Yo no sé si usted, querido hermano, ha tenido sueños así bien feos, ¿cierto? Y cuando uno despierta y se da cuenta de que no era verdad, qué alivio. Yo me acuerdo que no hace mucho, creo que fue la semana pasada, yo creo que me acosté lleno y soñé, dice que estaba pasando una calle,
y con mi esposa, y cuando de repente mi esposa como que no vio, no sé, yo me adelanté y un carro la atropelló, pero yo regresé así todo asustado a ver qué le pasó a mi esposa, y más bien a mi esposa la vi que le estaba llamando la atención ahí al driver, al chofer, porque diciéndole tenga cuidado. Pero cuando me desperté, o sea, me alegré y dije, menos mal que no fue verdad. Pero aquí podemos ver, ¿sabe qué? Que Dios está confirmando de algo que va a suceder. ¿Sabe qué, querido hermano? Dios muestra a la humanidad y al pueblo cristiano y no cristiano, como le digo, es lleno de misericordia. Dios está mostrando, Dios mostró lo que iba a suceder y sucedió literalmente. La tremenda hambre hubo, los 7 años de abundancia, sí, pero después vino una escasez terrible, y eso lo podemos confirmar, o sea, lo poco que hemos leído ahora a través de las escrituras. Pero ¿sabe qué? Dios también está mostrando a la humanidad lo que va a venir. ¿Sabe qué? Cristo viene, y todo esto, lo que está sucediendo, son principios, como les dije otra vez, no yo, sino la palabra de Dios, principio de dolores de parto. No nos podemos dormir. Amigo y amiga, que tú no eres creyente, que quizá no lees la Biblia, todo esto que está sucediendo, Dios nos está mostrando a través de la naturaleza, a través de la inmoralidad, a través de la maldad, de lo que todo va de aumento, de aumento en aumento. Si bien usted lo puede ver acerca de, digamos, de que se ora o quieren, de hecho, las leyes mismo combatir lo que es la droga, el alcohol, y sabe que eso en lugar de disminuir va de aumento en aumento. La maldad, la inmoralidad, ¿qué le podría decir? El aborto, ¿sabe qué? Cada vez es más una ley aprobada en muchos países. En los matrimonios que son contra la naturaleza, homosexuales, lesbianas, etc. Si me entiende, el incesto. Tanta cosa, ¿qué le podría decir? Me quedaría hasta cuándo, pero Dios está mostrando, a través de las pestes, de las hambres, para no ir lejos lo que estamos viviendo ahora, hermano. No nos podemos dormir en los laureles. Amén. Entonces dice sucedió, pero mire, y sucedió en el 8, dice que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Yo quiero decirle, querido hermano, ¿sabe qué? Faraón aquí también representa a alguien necesitado, alguien que está agitado espiritualmente, alguien que está sin rumbo cierto, que está en oscuridad, que está en tinieblas, que no hay nada claro en él. Y obviamente, cuando uno está así, uno va a pedir ayuda a lo equivocado. A lo equivocado, querido hermano. Cuando nosotros estamos así, ¿a quién tenemos que ir? Si usted está atribulado, ¿a quién iría? A Dios, hermano. A Dios. Dios es nuestra esperanza. Él es nuestro socorro. El Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y precisamente Dios tenía un plan maravilloso, ¿me entiende? Con este pueblo que no era pueblo de Él, un pueblo alejado de Dios, una nación alejada de Dios. Pero ahí envió la luz, y esa luz que llegó, esa esperanza que llegó ahí, fue a través de José. Pero Dios usó a José, un vaso que Dios usó a José. Y Dios también nos quiere usar a nosotros. Dios te quiere usar a ti y a mí, a un mundo desesperado, un mundo que está en tinieblas, un mundo que no sabe a dónde ir. Hermano, pero para eso necesitamos estar comprometidos con el Señor. Tenemos que cogernos del manto del Señor, tenemos que estar junto a esas corrientes de agua. Compartía mi hermano Geno
un día que nos llamó el grupo de la alabanza, y qué bonito, ¿sí o no? Para uno poder llegar a esa necesidad por medio de Jesucristo, tenemos que estar chupando de esas aguas de Dios. Amén, si no estaríamos secos. Entonces el jefe de los coperos, mire, aquí se acordó. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Uy, qué falta, ¿no? De lo que le había prometido a José. Dice: cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí, y al jefe de los panaderos. O sea que lo llevó ahí donde estaba José. Y me acuerdo, pero yo quiero decirle, amado hermano, ¿sabe qué? Esto ya estaba en los planes de Dios. Esto ya estaba en los planes de Dios. No podemos culpar al copero ni nada. El Señor permitió que él no se acordara hasta ese entonces, porque era necesario. ¿Sabe qué? A veces hay cosas que tienen que pasar, que tienen que suceder hasta que se cumpla la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Porque qué tal que si hubiese sido antes, a lo mejor no hubiese habido respuesta para Faraón. ¿Sí me entiende? A lo mejor no hubiese habido respuesta para Faraón. Entonces es en los tiempos del Señor, y no importa, querido hermano, la situación que tú estés atravesando ahora. Lo importante es que tú le puedas dar gracias a Dios en todo, glorificar el santo nombre de Dios en todo, así como lo hizo José. José lo hizo estando, digamos, como esclavo. Después de esclavo ascendió a ser gobernador de la casa de Potifar, y después de eso en la cárcel, y después de eso más adelante como jefe o ministro, si le podríamos decir ahora, de toda una nación, de la nación de Egipto. Amén. Entonces en todo tiempo tenemos que darle gracias a Dios. Si estás atravesando una enfermedad, o sea, terrible, bien fuerte, bien dura, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Si hay escasez, dale gloria a Dios. Si las peticiones de tu corazón no han sido contestadas, dale gloria al Señor. Si estás muy triste y todo eso, si estás atribulado, sabes que dale la gloria al Señor. Porque de todo esto Dios va a sacar cosas buenas. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman. Gloria al Señor. Y cuando Faraón, ¿sí? En el 11 dice: y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no lo interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado, tal como lo dijo José. Pero ¿quién habló a través de la boca de José? Fue Dios. ¿Sabe qué, querido hermano? Cuando nosotros estamos en obediencia, y estamos alineados con el Señor, ¿sabe qué? Dios no te va a dejar avergonzado. Escúchame, varón, escúchame, siervo del Señor, Dios no te va a dejar abandonado. De la misma manera, tu amigo y amiga que me estás escuchando, Dios no te va a abandonar, no te va a dejar avergonzado. Pero es tiempo de que seas sabio, es tiempo de que empieces a obedecer a Dios, como vamos a ver más adelante qué sucedió cuando Faraón obedeció a José, o mejor dicho, a Dios, hablando a través de la boca de José.
Y en el 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y aquí quiero que pongamos atención. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Querido hermano, esto me está hablando de algo. Mire, a José nadie le dijo afeítate y cambia tus vestidos. Él mismo dice que lo hizo. ¿Sabe qué, querido hermano? Esto me llama a mí de que en mi vida como creyente, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Si tú quieres ser usado por Dios, quieres que Dios te use en estos tiempos difíciles, porque vienen tiempos más difíciles todavía, entonces es tiempo de que hayan cambios. Es tiempo de que siembres. Es tiempo de que siembres para que haya buena cosecha. Sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie, absolutamente nadie verá a Dios ni verá la gloria de Dios manifestada en otras personas que tú quieras, que tú ames, o en una nación, etcétera, etcétera. Entonces dijo Faraón a José, sí, dijo a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Si se da cuenta, ahí estaba como facilito para que el ego de José se levante y diga, sí, yo fui ahí y les dije los sueños y los sueños se cumplieron y yo fui a visitar a fulanito y yo impuse las manos, si estoy parafraseando más, sobre tal persona y se sanó y yo predico así, yo enseño así, y yo canto así, y yo toco la guitarra, el arpa, la batería, etcétera, y yo a mis hijos les enseño así, y yo, ¿me entiende? Aquí estaba fácil para que se llene de ego el corazón de José. Pero mire la respuesta de José. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta a Faraón. ¿Quién da respuesta a las necesidades de este mundo necesitado? Es Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Es Dios en Cristo Jesús. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me aparecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas gruesas de carnes y hermosa apariencia que pasean en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas y flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas de que no he visto otras semejantes en fealdad en todo Egipto. Esto está hablando porque Egipto tenía un río, ¿cierto? Y ese río, o sea, en tiempos que había ciertas sequías, ese país era donde siempre había que comer. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo me desperté. Wow, se asustó. ¿Cómo es posible? O sea, del Nilo, o sea que el río Nilo era como su Dios. Era imposible de que haya escasez, ¿cierto? Sus vacas, etcétera, y flacas, y por más que se comían a las nutridas, seguían del mismo aspecto y peor. Y también soñando, dice, vi que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las 7 espigas hermosas
en el 24, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. ¿Sabe qué? Como le decía, querido hermano, el socorro siempre viene de Dios. La ayuda siempre va a venir de Dios. Los consejos rectos, santos y justos siempre van a venir de Dios, querido hermano. Cuando nosotros buscamos de hombre alguno, va a ser un poco bien, pero bien difícil o imposible. Aquí, querido hermano, también podemos ver que como nosotros tenemos que estar preparados. Obviamente, Dios da la respuesta. Dios es quien llena esas necesidades. Dios es quien nos aconseja. Dios es quien nos guía. Pero Dios también necesita corazones dispuestos como el corazón de José. Vidas dispuestas. Vidas que han decidido pagar el precio. Amén. Como les decía, querido hermano, antes, digamos que los dones, antes de lo que usted pueda hacer, Dios quiere nuestro carácter, nuestra vida espiritual, que este carácter carnal, cierto, lo entreguemos para Él formar su carácter conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Los 7 vacas hermosas y 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que suben tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios ha de hacer, lo que ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años. He aquí vienen 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura para hacerla. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Como les decía, si el sueño ha sido 2 veces, sabe que es confirmación del Señor, es como un rema. Querido hermano, eso, como le vuelvo a repetir, ya pasó literalmente, pero sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz, es para ese entonces y es para ahora. ¿Cómo nos está hablando? Como les dije, el Señor nos está hablando de diferentes maneras, como le digo, como la naturaleza está cambiando. Cuando tiene que ser invierno es verano, cuando tiene que ser verano es primavera, etcétera. Cuando tiene que llover, está siendo un verano tremendísimo. Hay incendios, hay estragos, hay terremotos, hay enfermedades por donde quiera, van de aumento en aumento. La inmoralidad del hombre va de aumento en aumento, la avaricia, la corrupción, etcétera, etcétera. Todo esto, querido hermano, son cosas que Dios nos está mostrando para que nosotros nos preparemos, para que nosotros almacenemos. Y aquí viene la pregunta, querido hermano. Durante todo este tiempo de pandemia, el tiempo que Dios ha permitido,
que estemos en casa con nuestros familiares, con nuestros hijos, etcétera, ¿cómo lo hemos aprovechado? ¿Qué hemos sembrado? ¿Qué has sembrado en tu propia vida espiritual? ¿Qué has sembrado en tus hijos? ¿Qué has sembrado en tu esposa? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos acumulando para los tiempos de las vacas flacas que se avecinan y que vienen? Porque dice que vienen tras ellas. Cuando abres el internet, son tiempos que tú los puedes aprovechar. Pero ¿cómo los estás aprovechando? ¿Los estás aprovechando para esos tiempos de vacas flacas que vienen? Si es así, pues, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe qué? La palabra de Dios de la misma manera. Hoy estamos en los tiempos donde nosotros y en muchos lugares hay la posibilidad de tener hasta 2, 3 Biblias. ¿Y cómo la estamos aprovechando? ¿Estamos aprovechando a lo máximo? La Biblia dice también en el libro de Gálatas de que el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y mi pregunta es, hermano, en estos tiempos de pandemia, ¿qué es lo que hemos estado sembrando? Así que, hermano, si has estado sembrando para la carne, yo creo que es tiempo de que alcemos nuestros ojos y de que nos preparemos, porque las vacas flacas vienen, porque vienen. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y Él nos está hablando de diferentes maneras. Amado hermano y amado amigo, Dios apresura su palabra para ponerla por obra. En el 33 dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y ponlo sobre la tierra de Egipto. Si se da cuenta, un hombre que anda alineado con Dios, un hijo que anda alineado con Dios, siempre sabe qué hacer y sabe qué aconsejar. Pero si no está alineado con Dios, no está conectado a la savia o a ese río de Dios, entonces, ¿qué puede dar? ¿Qué puede dar? Haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Por eso les decía, querido hermano, en los tiempos que Dios nos provee, aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Aprovechémoslos porque vienen necesidades emocionales, espirituales, económicas, etcétera. Entonces, aprovechémoslo. Y en el 36 dice: y aquella provisión en el sitio, para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país, que dice, no perecerá de hambre. Si nosotros obedecemos al Señor, querido hermano y querida hermana, con la ayuda de Dios, no pereceremos. Para la gloria y la honra del Señor. Ya para ir sobre el final, que dice en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 13, donde dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo, todo lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Queridos hermanos, que Dios me los bendiga muchísimo. Espero con la ayuda de Dios de que Dios les haya podido hablar a ustedes como a mí, amigo, que me escuchas, que Dios te bendiga grandemente. Jesucristo es nuestro socorro, Jesucristo es nuestro pronto auxilio. Si estás triste, si estás enfermo, si estás necesitado, si estás sin rumbo cierto, Jesucristo es la respuesta. Jesucristo puede llenar ese vacío, así como Dios usó a José para dar la respuesta a Faraón. Jesucristo es la respuesta para ti. Ven a Cristo, no lo pienses dos veces. Jesucristo es nuestra salvación, es nuestra salida. Jesucristo es el único camino, el único mediador para llegar al Padre, y el que nos traerá paz aquí en la tierra, en nuestros corazones, y obviamente nos va a ayudar en todas nuestras tribulaciones, y nos dará y nos da vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios me los bendiga mucho. Sembremos, aprovechemos bien el tiempo. Los tiempos son malos, las vacas flacas se avecinan y siempre van a querer devorar las vacas gordas. Así que seamos sabios en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga.